Buenos días, doctor Almendares y compañeros. Habla MR2 Clarios. A continuación, vamos a hablar de pared torácica, pleura y diafragma. Los objetivos de esta clase son causas de derrame pleural unilateral, afectaciones pleurales causadas por asbestosis, trauma o tuberculosis, el engrosamiento pleural difuso, fibrotórax, mesotelioma, metástasis, causas de masa con base pleural y destrucción ósea de pared torácica, neumotórax, elevación unilateral del diafragma, ruptura, parálisis del frénico, absceso hepático o subfrénico. Bueno, la importancia de este tema es saber identificar lo patológico de lo normal, diferenciar entre las diferentes patologías debido a que el manejo es diferente. Por ejemplo, el absceso pulmonar, el tratamiento es el drenaje, mientras que en el empiema necesitamos antibióticos y también drenaje. Asimismo, una bula infectada tiene similares características al empiema, por lo cual mal diagnosticarlo conllevaría al drenaje, lo cual sería letal para el paciente. Y bueno, a continuación vamos a hablar de anatomía. Los componentes de la pared pleural, desde dentro hacia afuera, son, como vemos en esta imagen, víscera pleural, el fluido, bueno, el líquido pleural, la pleura parietal, la grasa extrapleural, la fascia endotorácica y también los músculos intercostales más internos, ¿verdad? Y bueno, en esta imagen lo que vemos es el líquido normal entre la víscera pleural y la pared pleural, o sea, la pleura parietal, perdón. Lo normal es tener 8 ml de líquido, lo cual no es visible por métodos convencionales. En esta imagen podemos ver un derrame pleural. Este es el líquido que podemos encontrar entre el espacio visceral y entre la pleura parietal y la pleura visceral. Ahora, un derrame pleural sonido. ¿Por qué? Porque puede diagnosticar hasta 5 ml de líquido. Permiso. Ok, y de ahí si vemos una radiografía en decúbito lateral podemos diagnosticar hasta 10 ml de líquido. Si ponemos a un paciente en una radiografía en bipedestación lateral podemos diagnosticar 75 ml y en una rayos XPA podemos diagnosticarla hasta que hayan 175 ml de líquido. Ahora, vamos a hablar las diferencias entre un exudado y un trasudado. El trasudado es el aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica del plasma. Esto se da en patologías en las cuales hay disminución de proteínas. Por ejemplo, el síndrome nefrótico, donde se barren las proteínas, la cirrosis y la hipoalbuminemia. También tenemos el exudado, el cual se da por aumento de los capilares debido a un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque hay liberación de citocinas por un proceso infeccioso o inflamatorio. Ejemplo, la neumonía y también las neoplasias. Hay que tener claro que la pleura está intacta en el trasudado y en el exudado la pleura está dañada. Escucho a alguien ahí. ¿Aló? ¿Hola? ¿Todos escuchan? Sí, yo lo escucho. Sí. Ok. Bueno, un exudado complicado se da cuando el LDH está mayor de 1000, el pH menor de 7.1 y la glucosa menor de 40 miligramos por decilitro. Ahora vamos a hablar de las diferentes modalidades que nos pueden ayudar a diagnosticar un derrame pleural. Solo que escucho, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Ya, ok. Bueno, entonces las modalidades diagnósticas, las que más nos van a ayudar, la primera es la radiografía, esta es la de primera línea, ¿por qué? Porque los costos son más bajos. Este también nos puede ayudar a diferenciar entre el hidroneumotórax y el empiema. Ahora, por ultrasonido, nos ayuda también porque detecta hasta 5 ml de líquido.
Bueno, otro beneficio del ultrasonido es que no usamos la radiación y también que es más sensible, como ya lo había mencionado, para detectar 5 ml de líquido y nos ayuda también a intervenciones. Por ejemplo, en pacientes que tienen derrame pleural oculado o tabicado, es una guía eh, para poder drenar este derrame. Ahora, la tomografía nos funciona sobre todo en derrames complicados, es decir, derrame paraneumónico, edema fibrotórax, procesos metastásicos, ya que valora toda la extensión de la pleura. También aclara nuestras dudas cuando vemos imágenes convencionales y no podemos aclarar cuál es el diagnóstico. Diferencia absceso de piema. Las unidades Homefield nos ayudan también a ver el realce de procesos infecciosos y neoplásicos y también nos ayuda como guía para intervención. Ahora, en esta imagen tenemos las diferencias entre el derrame pleural, el empiema y el hemotórax. En el derrame pleural lo que podemos ver es una colección de baja atenuación en forma de menisco, donde las unidades Homefield usualmente son de 5. El empiema es una masa lenticular. En la pleura posterior hay engrosamiento pleural y también la presencia de gas de 15 unidades Hounsfield. El hemotórax hay una colección de alta atenuación. En esta imagen podemos ver un ejemplo de un derrame pleural simple donde tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva. Podemos apreciar el derrame pleural bilateral simple donde no hay realce, donde hay atelectasias lineales basales pasivas bilaterales asociadas. Y bueno, ahora vamos a hablar de neumonía y sus diferentes fases. Ok, la evolución del empiema. Primero tenemos un exudativo, que es la inflamación de la pleura visceral con acumulación de líquido. El tratamiento de este es el drenaje. Luego tenemos una fase fibrino-purulenta, donde hay acumulación de bacterias, leucocitos y fibrina con trabéculas. El tratamiento de este es un drenaje del tubo endopleural. Y luego tenemos una etapa organizativa, donde los fibroblastos a lo largo de la pleura, hay fibroblastos, perdón, a lo largo de la pleura y calcificaciones. El tratamiento de este es la decorticación. Bueno, aquí les puse una imagen, esto es de Haga, donde hay comparación entre el empiema y el absceso parenquimatoso. Está en inglés y también está en español. Ahí. Y bueno, el empiema tiene forma lenticular, a diferencia del absceso, que es una forma redonda. Los bordes son lisos. El absceso, los bordes son irregulares. El empiema, la pared delgada, engrosamiento regular, y el absceso, la pared, tiene un engrosamiento irregular. El empiema tiene un ángulo obtuso con la pared pleural, mientras que el absceso un ángulo agudo. Hay compresión del pulmón en el empiema, mientras que en el absceso hay obliteración de estructuras vasculares e interfase con los bronquios. También en el empiema hay un signo del split pleural, que esto no es más que el engrosamiento de la pleura visceral y la pleura parietal, y en medio lo que tenemos es una colección que puede tener gas o no. En el absceso hay ausencia de este signo. Y también otra diferencia es que en el empiema hay aumento de la atenuación de la grasa extrapleural, mientras que en el absceso no existe esto. Bueno, y aquí tenemos una imagen donde existen ambas cosas. Está el empiema a un lado y el absceso pulmonar diferente en el extremo opuesto. Vemos que el empiema tiene una forma lenticular. Vemos también que los bordes son lisos. Voy a tratar de poner aquí, ahí. Vemos el empiema. Vemos que está adherido a la pleura y que tiene un ángulo obtuso, a diferencia del absceso que tiene un ángulo agudo. Vemos que el absceso está dentro del parénquima pulmonar y que tiene un nivel líquido-aire, ¿verdad? Y también su forma redonda, engrosamiento irregular. A ver. Ok.
Aquí tenemos el ejemplo de siempre un empiema. Lo mismo, ¿verdad? Tenemos una forma lenticular. Permítanme. Ok. Vemos esta forma lenticular, el ángulo obtuso, adherido a la pared pleural, no hay un realce dentro porque este es un derrame, o sea, solamente líquido, no hay gas, pero sí vemos que la pared es lisa, delgada y que presenta un realce. Igual acá. Tenemos, esta imagen es en una radiografía PA de tórax. Este es la radiografía PA de tórax, este es un corte axial y aquí ya lo tenemos en una vista coronal donde vemos pues el empiema. ¿Ok? Otra imagen donde vemos un empiema. Este es un poco diferente, ¿por qué? Porque es más extenso. Y en este, a diferencia de los anteriores que mostré, tienen estas hipodensidades, burbujas aéreas, densidad gas, que es debido a bacterias que producen gas, ¿verdad? Entonces, este es un empiema. Hay otros factores por los cuales puede haber gas dentro de estos empiemas y pueden ser que haya instrumentación o una fístula broncopleural que es, la verdad es que no es muy común. Y también vemos que hay un realce, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las calcificaciones pleurales. Las calcificaciones pleurales es la presencia de esto, ¿verdad? Son placas que si ponemos las uniones Hounsfield ahí, si ponemos el voice, vamos a tener una densidad calcio. Esta puede estar asociada a diferentes patologías, como la tuberculosis, también la asbestosis, un hemotórax resuelto, que hayan infecciones bacterianas y micóticas. Entonces acá podemos ver en esta imagen una tomografía en corte axial y coronal, donde vemos las placas calcificadas que son de distribución dispersa y podemos ver que estas están... Ok, que estas están de manera bilateral. Usualmente la presencia de calcificaciones, en la presencia de calcificaciones podemos deducir de que ya es un proceso crónico. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de placas pleurales. Si se fijan, esta, a diferencia de la anterior, en el cual las placas eran lineales y delgadas, en este vemos de que tienen una distribución más grotesca, como son gruesas, están dispersas, están de maneras irregulares, y esto se debe sobre todo a un proceso por exposición a metástasis, en el cual hizo también la primera, ¿verdad? Y la segunda ya se debe a un osteosarcoma. Es una metástasis pleural. Ahora vamos a hablar del engrosamiento pleural. Este engrosamiento pleural se da por el engrosamiento de pleura visceral y pleura parietal, el cual provoca la adhesión de ambas, la fusión de ambas. ¿En qué patologías nos va a dar eso? Bueno, en la tuberculosis, en el empiema bacteriano, en el hemotórax, en asbestosis, en la radiación y también en la pleurodesis. En realidad, en la pleurodesis no es un engrosamiento pleural en sí, sino que hace esa pseudoimagen, pero en realidad es el talco el que se mira hiperdenso en las tomografías. Y bueno, usualmente se ven, el engrosamiento es mayor de 1 milímetro y la densidad de tejido blando y también la localización usual es intercostal y paravertebral. Las patologías, bueno, en asbestosis, vamos a enfocarnos ahorita en esta patología que esta patología es muy inusual en realidad, pero sí presenta muchas
imágenes como las placas pleurales, engrosamiento pleural y atelectasia redonda. Bueno, la asbestosis son placas lisas con áreas de fibrosis de la pleura parietal. Las placas que afectan la pleura parietal y visceral presentan opacidades lineales intersticiales que irradian de la placa. La localización es basal anterior y posterolateral. La tomografía es la modalidad más sensible para diagnosticarlas. Y aquí vemos un ejemplo de las placas pleurales. Perdón. Hay una diferencia porque la asbestosis se puede presentar con placas pleurales lisas o también con unas que en inglés les dicen hairy plaques, que son las que continúan acá. ¿Por qué les dicen hairy plaques? Porque como las fibras, o sea, la fibrosis que hay son lineales y largas, lo que hacen es una proyección desde la pleura hasta adentro del parénquima. Entonces aquí podemos ver una imagen, una correlación entre el diagrama, que vemos esta hairy plaque, y en la tomografía, que uno fácilmente podría confundir, bueno, esta patología con un enfisema, porque vemos que también hay varias, como bula, ¿verdad? Pero en realidad ese es un proceso fibrótico. Ahora, vamos a hablar de las atelectasias redondas. Hay hay como tres teorías de cómo se forman la atelectasia redonda. Sin embargo, la más aceptable es en la cual, donde hay un derrame pleural, se forma una cresta y esta cresta queda en interfase entre el derrame pleural. Cuando este es sana, lo que pasa es que el parénquima pulmonar se va enrollando y al final esto resulta en una atelectasia redonda. Esta atelectasia redonda puede muchas veces confundirse con una metástasis muy fácilmente, pero sí hay diferencias. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias? En atelectasia redonda lo que podemos ver es que a nivel periférico hay bronquio. ¿Por qué? Porque esto era un pulmón sano, el cual, eh, el cual se como que hizo un pliegue en sí mismo. En la tomografía lo que vemos es el realce de la atelectasia y como ya les había mencionado, hay que diferenciarlo del CA pulmonar. Ahora, aquí tenemos una imagen, una correlación entre las atelectasias redondas en un diagrama y en una tomografía. Perdón. Bueno, vamos a hablar de las masas pleurales. Las masas pleurales que sean de origen pleural, de inicio, son muy raras. Lo más común es la metástasis pleural de otras patologías, ya sea un CA pulmonar, un CA de ovario, un CA de mama. Primero vamos a hablar de la benigna, donde vemos un tumor fibroso pleural. Este no solamente es benigno, hay que tenerlo claro. Sin embargo, el 80% de él es benigno, solo un 20% será maligno. En la tomografía lo vemos como una masa homogénea, densidad de tejidos blandos, bien circunscrito y puede ser tanto de ángulo obtuso, si fuera de pequeño tamaño, hasta un ángulo agudo cuando es grande. Hay que tener claro que dar un diagnóstico histológico por tomografía no es adecuado, ya que muchas patologías se parecen. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un tumor fibroso pleural. A ver, este es uno pequeño, ¿verdad? Si ustedes se fijan, perdón que se vuelve loco. Ok, ahí
Tenemos un ángulo agudo, porque este es de mayor dimensión y podemos ver áreas de realce. Aunque usualmente este tumor fibroso pleural debería de ser homogéneo. Okay. Tenemos otro ejemplo de un tumor fibroso pleural de mayor dimensión. Este abarca casi la totalidad del pulmón izquierdo y de hecho produce un desplazamiento del mediastino. Aquí lo vemos y vemos cómo tiene áreas de realce. Aquí, y vemos cómo abarca todo el pulmón. También es común ver que tenga concomitantemente derrame pleural. El tumor fibroso es importante mencionar que no es muy común tampoco. Ahora, metástasis pleurales. La más común es el tumor primario pleural. Perdón, el menos común es el tumor primario pleural. Hay un error. El derrame pleural es el hallazgo más común. Los tumores primarios que pueden dar metástasis pleural son sea pulmonar, sea de mama, sea de ovario, sea gástrico, sea de células renales, melanomas y linfomas. Y aquí tenemos un ejemplo de una metástasis pleural. Perdón. ¿Ok? Donde vemos claramente los nódulos. Que esto es lo que nos va a diferenciar un engrosamiento pleural debido a una asbestosis o una tuberculosis a un proceso metastásico. Por esto, los nódulos que vemos en las bases pleurales. Concomitante podemos ver que hay derrame pleural y aquí que tenemos atelectasias pasivas asociadas. Ese es otro ejemplo de una metástasis pleural donde vemos que ya hay, esto es por un osteosarcoma, y lo que vemos es que hay calcificaciones difusas. Esa es similar a la imagen que vimos anteriormente en placas pleurales. El de este lado se debe a una metástasis por osteosarcoma, son calcificaciones distróficas, ya vemos que no siguen el mismo patrón lineal y delgado que vimos en las anteriores imágenes debido a asbestosis, y este es debido a un timoma. Ahora el mesotelioma pleural maligno. Este es un tumor agresivo de la pleura parietal. El factor de riesgo más asociado a este mesotelioma es la asbestosis. Y usualmente son asintomáticos, pero en caso de tener síntomas, es un paciente que se presenta con dolor pleurítico y con derrame pleural. La asbestosis, bueno, el mesotelioma pleural maligno causado por asbestosis tiene muy mal pronóstico. La supervivencia es de 9 a 17 meses. Los tipos son mesotelioma epiteloide, el mesotelioma sarcomatoide, el tumor mixto. Y las metástasis suelen ser linfáticas, óseas y pulmonares. La tomografía, como ya hemos visto en todas estas patologías pleurales, es la modalidad de elección. ¿Por qué? Pues podemos ver toda la extensión de la pleura, a diferencia del ultrasonido, donde solo vemos, la evaluación es muy limitada, ya que solo vemos parte de la pleura, ya que tenemos artefactos, ya sea por estructuras óseas o también por el gas dentro del pulmón. Y pues convencional, como ya todos sabemos, las imágenes no son tan claras cuando uno no tiene la, no es tan experto para ver estas imágenes. Ahora, bueno, como vemos en la tomografía, esta patología es una masa pleural localizada, es un derrame pleural unilateral, hay un engrosamiento pleural nodular circunferencial, hay engrosamiento de los septos interlobulares y hay pérdida del volumen pulmonar. Esto es muy importante saberlo para diferenciarlo de otras patologías. Esta pérdida del volumen pulmonar, vamos a ver de que el pulmón afectado siempre va a estar disminuido de tamaño, mientras que el pulmón normal va a tener un tamaño adecuado, y ahí es donde nosotros vamos a poder diagnosticarlo y diferenciarlo de otras patologías. ¿Por qué se da esta disminución
del volumen pulmonar, pues bueno, porque aquí podemos ver que el mesotelioma abarca casi toda la pleura, desde la pared torácica, la pared posterior, la mediastinal, la anterior, y vemos cómo esto actúa casi que como una fibrosis que va disminuyendo la capacidad del pulmón. Igual, esto lo vemos en un corte axial y también en un corte coronal, donde vemos este engrosamiento pleural difuso. También esto puede causar una desviación del mediastino hacia el lado contralateral. Y bueno, los últimos dos temas es un poco extenso este tema, pero los últimos dos temas son neumotórax y la elevación del diafragma. El neumotórax se puede dar por diferentes patologías. Es bien común encontrar neumotórax espontáneo y bueno, en nuestro ámbito en Honduras lo más común es traumático, ya sea por accidente de moto, por caídas, por bueno, accidentes viales, que nos pueden causar un trauma torácico, ¿verdad? Muy común en todas nuestras guardias. También existe el iatrogénico, perdón, debido a instrumentación, cuando ponen un tubo endopleural, que eso también es bien común que nosotros lo veamos en las guardias. Ahora, las patologías que nos pueden dar neumotórax también son el enfisema, la neumonía, la fibrosis quística, la histocitosis y la linfangiomatosis. En tomografía lo que nos va a ayudar mucho es a detectar neumotórax más pequeños a diferencia del método convencional. La diferencia también nos ayuda a diferenciar entre un neumotórax y una bula. Hablando de las bulas, es importante diferenciar las bulas de los empiemas debido a que por imagen se ven exactamente iguales. Ambas tienen el nivel líquido-aire, bordes lisos, que son loculados. Y lo importante es diferenciarlos debido a que el manejo es diferente. Si nosotros decimos a un paciente que en realidad tiene una bula infectada, lo damos con diagnóstico de empiema, vamos a obligar al clínico o guiar al clínico a realizar un drenaje, lo cual sería catastrófico para el paciente, porque eso llevaría a una infección de todo el parénquima pulmonar, por lo cual es muy importante diferenciar entre ambas patologías. Ahí tenemos un ejemplo de un neumotórax espontáneo. Y bueno, como ya había mencionado antes, la tomografía nos ayuda a diagnosticar cuando hay bulas. ¿Cómo vamos a diferenciar entre un neumotórax espontáneo a uno causado por bulas? Bueno, simplemente viendo por metodología convencional, podemos ver los antecedentes que tenía el paciente de bulas y también por tomografía que podemos diagnosticar incluso las bulas más pequeñas. Ahora, este es un ejemplo de un neumotórax traumático. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, primero el antecedente y segundo, también podemos ver que hay fracturas costales, hay enfisema subcutáneo y eso nos va a ayudar a diferenciarlo de un neumotórax por otra causa. También tenemos neumotórax iatrogénicos. Aquí tenemos un ejemplo de un neumotórax donde vemos enfisema subcutáneo. El neumotórax con enfisema subcutáneo, ya habíamos hablado que es por causa iatrogénica usualmente, donde aquí vemos el enfisema subcutáneo debido a la colocación de algún tubo endopleural, donde sabemos de que hay introducción de aire ambiental dentro del tejido celular subcutáneo. Ahora, elevaciones diafragmáticas. Las elevaciones diafragmáticas usualmente son por lesión del nervio frénico. Cualquier alteración que haya en la placa neuromuscular va a conllevar a la parálisis del diafragma con elevación del hemidiafragma. Y aquí podemos ver una imagen donde hay elevación del hemidiafragma, el cual usualmente
bueno, en este lado podemos ver que es del lado derecho, pero lo más usual es que sea del el lado izquierdo debido a que tenemos el hígado como órgano protector del hemidiafragma derecho. En esta son 3 diferenciales en el cual nos solicitan en el objetivo ver el cual era la elevación del hemidiafragma por lesión del nervio frénico, la segunda era por una conexión entre el hígado y la pleura derecha, perdón, el diafragma derecho, y la tercera era por la elevación secundaria o un absceso hepático. En esta segunda imagen podemos ver la elevación del diafragma derecho debido a este absceso subfrénico, donde vemos esta colección con burbujas aéricas diminutas que tienen densidad de gas. Esto nos lleva a pensar que se trata de un absceso. Asimismo, podemos ver aquí que hay una pared delgada pero con realce. Y también tenemos que diferenciarlo del absceso hepático debido a que este causa compresión del mismo, a diferencia del absceso hepático, el cual quedaría rodeado del parénquima hepático. Ahora, por último, tenemos esta imagen donde vemos la elevación del hemidiafragma derecho debido a un absceso hepático. Aquí podemos ver claramente una colección en el parénquima hepático que es de morfología redonda. Vemos que esto, si le pusiéramos un Royce, veríamos que tiene densidades características de un absceso, ¿verdad? Que no va a tener unidades de 10 para hacer un líquido inerte, sino que tendría unas unidades Hounsfield dando más a un absceso. Vemos también que hay realces dentro de este absceso y que hay una pared gruesa. Y eso es todo. Y les comparto la bibliografía que usé, que es Haga, la 6ª edición, y es el capítulo 39. Capítulo 39. También usé Radiopedia para las imágenes, ya que es donde más claras se miran para colocar en la presentación. ¿Y tienen alguna pregunta? ¿O comentarios? ¿Alguien me escucha? No. Doctora Almendares. Hola, hola a todos, buenos días. Muy bien, Noeli, estuvo muy bonita la clase, solo que sería bueno que si la tiene, agregue más imágenes, porque creo que casi todas las patologías las hemos visto durante el camino. Y nada más quería agregar algunas cositas para que no se nos vayan a olvidar que parte de la patología pleural hay que hay que tener en cuenta siempre las cisuras, más que todo en radiología convencional, en las cuales se pueden acumular líquido, incluso hay imágenes de pseudotumores en relación a estos, o hay cisuras accesorias que pueden distorsionar un poquito la anatomía normal, entonces tenerlas presentes. Otra cosa, en relación a las atelectasias redondas que mencionó, solo para agregarle que esas usualmente son periféricas, entonces por la importancia que usted mencionó del diagnóstico diferencial de un CA broncogénico. Y les mandé ahí al chat una imagen de un paciente menor del hospital escuela, el cual tiene como antecedente un osteosarcoma, el cual fue amputado. Y si se fijan, pues llegó con metástasis pleurales bilaterales importantes. Nada más, gracias. Gracias, doctora Claudia. ¿Alguien más? Felicidades, Noel, es muy fácil dar la clase así en línea y más, creo que la está dando con celular. Sí, es que estaba con el celular, porque la computadora nunca más complicado. Una de las cosas importantes cuando estamos viendo la diferencia de estas patologías es que algunas se pueden parecer mucho, aún en tomografía. Y es importante tener parámetros de densidades, parámetros de paredes, engrosamientos de paredes y
densidades heterogéneas. Cuando usted ve todos estos tres factores diferentes, le ayudan a poder hacer diagnósticos diferenciales entre quistes, neumatoceles, empiemas, abscesos, neumonías, cuando estamos hablando de rayos X comerciales, neumonías redondas, atelectasias redondas, etcétera, que son un mundo de diagnósticos diferenciales. En rayos X pueden ser bien complicadas si no tenemos una orientación clínica adecuada, y en tomografía, si no tenemos la anatomía radiológica adecuada, nos puede complicar. Sobre todo lo que usted planteó, los ángulos agudos, obtusos, son importantes en el momento de diferenciarlos. El engrosamiento de la pared, si tiene menos de 1 milímetro, más de 1 milímetro, si es una pared lisa, si es una pared irregular, si las densidades son homogéneas, si son heterogéneas, si tiene tabiques o no tiene tabiques. Todos esos parámetros son importantes en el momento de hacer el diagnóstico diferencial de cada una de estas patologías. Y hay que recordar que usualmente por convencional, la verdad es que los clínicos no dan mucha información, por lo cual es muy fácil confundir los diagnósticos, porque una imagen puede ser por muchas causas. Y también aclarar que las imágenes de HADA no las utilicé porque no se miraban muy claras en la presentación. Entonces preferí usar otras bibliografías, sin embargo siempre correlacionado con las patologías que estamos viendo. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo quiero agregar algo que se me había olvidado. También tomar en cuenta y tener algo de entrenamiento en relación al ultrasonido. Muchas veces no tenemos disponible la tomografía o el paciente está en condiciones muy críticas como para someterlo al tomógrafo, y a través de ultrasonido se pueden diferenciar o diagnosticar muchas de estas patologías, principalmente, por ejemplo, el derrame pleural, que es el día a día. Diferenciar, por ejemplo, que a través de ecografía es más sensible para ver si hay septos o si este drenaje va a ser, pues, se va a poder drenar, perdón, debido a si tiene muchos septos o tabiques. Y también el transductor lineal nos ayuda a ver si existe algún engrosamiento pleural en el caso, de, por ejemplo, que no tenemos tomografía y se necesita tomar alguna decisión. El ultrasonido nos va a servir de mucha ayuda. Sí, yo pienso igual que la doctora Claudia, que usualmente llegan al servicio y lo primero que piden es una tomografía, y lo ideal es realizar un rastreo por ultrasonido, ya que nosotros podemos diferenciar si es un derrame pleural simple de uno con trabéculas, loculado, y así vamos a poder decirles que no es necesario usar los recursos de tomografía, radiar al paciente, y guiar mejor guiarlos a ellos con la modalidad diagnóstica que les puede ayudar, ¿verdad? Y no, como ya mencionó la doctora Claudia, no realizar de manera innecesaria esa tomografía. Aparte también que ello, también hay diagnósticos diferenciales por convencional, en el cual vemos estas hiperdensidades que pueden ellos pensar que es una masa, y en realidad podría tratarse de un derrame ya ha pasado. Nosotros tenemos que tener la capacidad de complementar los estudios que sean necesarios, siempre y cuando sabiendo utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Como decía Claudia, en algunos momentos vamos a tener radiografía convencional, otras veces radiografía convencional ultrasonido. En nuestros hospitales pues tenemos las 3 modalidades, hasta 4, pero lo importante es saber determinar cuál sería el estudio más adecuado y de mayor beneficio para el paciente. Pero recordemos, ante todo debemos de tener un contexto clínico para dar un mejor diagnóstico. Nunca se olviden de eso. El hecho de que no nos den la clínica no significa que no la podamos conseguir. Lamentablemente vamos a tener que seguir siendo clínicos en medio de la radiología, investigando con el propio paciente. Eso no se olvide.
También es importante mencionar que aparte de las patologías pleurales hay que diferenciarlas de las patologías extrapleurales, que también son comunes. Hablamos de lipomas, por ejemplo, del engrosamiento de la grasa extrapleural. Todas estas patologías pueden confundir, pueden hacer pensar que se trata de una patología de la pleura cuando en realidad es algo extra, ¿verdad? ¿Tienen más preguntas, comentarios? Hola, buen día. Hola. Soy Yaritza. Hola, ¿Sí me Yaritza. escuchan? Hola, espero estén muy bien y gusto en escucharles a algunos a los que han participado. Yo solamente, muy buena presentación, felicitarla, Noeli, pero sí les quiero invitar ahorita que todos contamos con un poco más de tiempo para leer, a que lean el capítulo 3 de signos radiológicos de la enfermedad del tórax en el libro de Fraser. Creo que casi todos los tenemos en el compendio de libros. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir en tórax es el día a día, ¿verdad? Que tenemos que ser muy específicos y hablar en un mismo idioma. Por ejemplo, con los espacios aéreos anormales, ya Noeli mencionó bastante la presencia de bulas, la presencia de atelectasias. Entonces, caracterizar con nomenclatura adecuada en base a las referencias bibliográficas, y les invito a que al menos hoy nos tomemos el tiempo de repasar quizás algunos ya no han leído esta bibliografía, pero sí aclara varias dudas y es corto. Entonces el capítulo 3 del libro de Fraser, les invito a que lo leamos hoy para repasar esos signos radiológicos y sobre todo definir cuándo es una bula, cuándo, como el doctor ya nos mencionó, un neumatocele, un quiste, una burbuja o bleb, y básicamente eso les quería solamente aportar. Gracias, doctor. Bueno. ¿Alguien más? Si no hay más preguntas, entonces cancelaríamos la clase por factor de tiempos y vamos a tratar de unir estos dos tiempos, hacer una sola presentación y subirla a una plataforma. Con Lorenzo me voy a comunicar para mostrarle la plataforma que hay en YouTube que se llama Posgrado de Radiología, y ahí empezar a subir todas y cada una de las clases que ustedes presenten. El objetivo es que continuemos con la academia y a la vez nos podamos retroalimentar. Gracias Yarixa por su aporte, gracias Claudia y gracias a los demás por estar conectados. Cuando ya esté el video se les va a avisar para que ustedes puedan estarlo nuevamente repasando. Gracias entonces. Gracias, doctor. Igual, saludos a todos. Gracias, doctor, que tenga un buen día.